Y arrancamos esta emisión de noticias con el centro de la discusión del día de hoy. Aquí en Colombia entró en crisis la mesa de diálogos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Gustavo Petro. Esto lo anunció el Comando Central del ELN en su cuenta de Twitter por medio de su comandante, el señor Antonio García. Dice: la mesa de diálogo ha entrado en crisis. Aquí tienes el comunicado oficial con el título muy claro, muy conciso. La mesa de diálogo entró en crisis. Las declaraciones del presidente son un irrespeto al ELN y a su comandancia y a su unidad interna y cada uno de sus frentes de guerra. Además, continúa con la vieja plática de estigmatizar al adversario. Para nada contribuyen a la construcción de un ambiente para la paz. De otro lado, son un espaldarazo a la doctrina de guerra de baja intensidad imperialista que prioriza atacar al enemigo interno, dedicado ahora que se encuentra camuflado en las economías ilegales. Para nada cuestiona el narcoparamilitarismo, la corrupción del estamento militar y todas las estructuras estatales, las graves violaciones de derechos humanos o al genocidio sistemático que hoy siguen perpetrando las Fuerzas Armadas. Este es uno de los destacados que llegaron de parte del Comando Central del ELN y este es el destacado que por supuesto le da el título al comunicado. La mesa de diálogos ha entrado en crisis y se requiere claridad de parte del gobierno para que el camino hacia la paz se despeje y le hablemos con un lenguaje coherente al país y al mundo. Esto dice el comunicado que en este momento, bueno, pues nos da un pantallazo de lo que está sucediendo con los diálogos también con el gobierno de Gustavo Petro. Esto vino directamente desde el Comando Central de la guerrilla del ELN. Ya con nuestro invitado vamos a analizar qué fue lo que pasó y cuál fue el detonante de este comunicado que hoy emite el Comando Central de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Tenemos a continuación a Camilo Gómez Pozo, él es director de Indepaz, está en directo desde Bogotá. Señor González, le doy la bienvenida a estas pantallas, feliz lunes y arranquemos de una vez analizando qué fue lo que pasó, qué fue lo que detonó este comunicado. Sí, bueno, buen día. Ese titular del comunicado realmente es una cortina de humo que oculta el verdadero problema que se está presentando en las conversaciones de La Habana. Lo cierto es que ante la solicitud del gobierno de avanzar hacia cese al fuego, a la distensión en los territorios para la población civil, el ELN hace una dilación permanente y eso ha motivado que el presidente de la República pues haga un pronunciamiento público y les proponga incluso un cese localizado en un territorio, en este caso en la costa nariñense. Entonces la negación del ELN a avanzar en pasos que le den señal al país de que se va a cese al fuego es lo que motiva este comunicado, que es una cortina de humo. ¿Qué fue lo que pasó con el presidente? ¿Cuál fue la declaración que le molestó tanto al Comando Central? El presidente ha hecho dos declaraciones, ¿no? En una dijo que pues había que discutir en la mesa de negociaciones lo de las economías ilegales, que el ELN tenía una dirección vieja, ideológica y unas bases sustentadas en economías ilegales y que pues eso tenía que discutirse. Además, lo que está diciendo el presidente no es nada raro. Una guerrilla como el ELN pues se financia ilegalmente, se financia cobrando extorsiones, cobrándole rentas a las empresas, haciendo cobro de gramajes o de impuestos en el negocio ilegal de la cocaína o de minerales. Entonces esa realidad no se puede ocultar, ni puede decir el ELN que se trata de una estigmatización, lo sabe todo el mundo, de que una guerrilla ilegal pues se financia con la ilegalidad y eso tiene que ser llevado a la mesa, porque si se va a hablar del tránsito a la acción política en el marco democrático, pues tiene que darle solución a los problemas de su economía de guerra. Eso les molestó, pero la molestia responde fundamentalmente a que no quieren dar un paso adelante en relación a cese al fuego. Aquí hubo una oferta que le hizo el presidente al Comando Central de la guerrilla del ELN y es este tema de que ellos pudieran escoger el territorio
¿Cómo es este tema del cese al fuego territorial que no se había oído en otras negociaciones, para ver si aclaramos cómo estábamos de conceptos en ese sentido? Sí, ya en Colombia se han tenido experiencias de limitación de territorios para hacer ceses al fuego. Y lo que está planteando el presidente no es nada nuevo. Lo que está diciendo es, escojamos una zona en el país y allí establezcase un cese al fuego para que vaya probándose que es posible un camino con buenas noticias para la sociedad colombiana. Hay varias zonas posibles, no solamente en la costa nariñense, puede ser en Arauca, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, pero lo importante es que se avance, no puede ser discusiones y discusiones eternas sin que se le dé una noticia de alivio a la población civil en nuestro país. Uno de los puntos era el estatus político de la guerrilla del ELN. Esto hay una confusión porque algo se dijo en México, pero en este momento la guerrilla sigue siendo guerrilla o ya tiene estatus político. No, pues el estatus se lo dio la ley, el decreto, la ley 2272, y el gobierno también ha reconocido que se trata de un interlocutor político, de una organización rebelde. Eso no lo ha cuestionado el gobierno. Pero al mismo tiempo, pues sí hay interpretaciones de que tiene una estructura federalizada y de que hay algunos frentes que están beneficiándose de economías ilegales. Eso pues, no es ningún misterio. Eso no es estigmatización, es una realidad. Un grupo subversivo se financia con economías ilícitas. Ese es apenas el ABC de lo que se sabe de lo que ha sido la lucha guerrillera en Colombia. Está siendo muy difícil la negociación con el ELN y se conoce históricamente que este grupo ha sido uno de los grupos más difíciles para llegar a las negociaciones porque son muy delicados en varios temas, sobre todo en el lenguaje. ¿Usted cree que el lenguaje que empleó el presidente fue un factor de quiebre? Y segunda parte de esta pregunta, ¿cómo siguen estas negociaciones? ¿Cómo avanza el proceso? Pues sí, no, el lenguaje utilizado por el gobierno incomodó, porque a ellos les gusta es que le digan simplemente que son rebeldes, que tienen una causa, pero no les gusta que analicen cuáles son sus circunstancias. De modo que yo creo que pues efectivamente se incomodaron, pero el escándalo y decretar que es crisis ya es resultado de una jugada política. Eso es más una jugada política que lo que se muestra es que ellos no quieren avanzar al cese al fuego, que no quieren avanzar si no se acoge completamente el libreto que tienen en relación a los tiempos de la participación y todas las cosas, y que quieren que primero el Estado y la sociedad colombiana se ajuste a sus demandas de cambio para luego sí hablar de los problemas de las armas y del dolor para la población. Señor Camilo González Pozo, en directo desde Bogotá, director de Indepaz, muchas gracias por estar con nosotros aquí en DNews y feliz almuerzo. Bueno, un saludo, que esté muy bien.